Perfecto, entonces vamos a ver lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a responder preguntas como, por ejemplo, ¿cómo podemos saber que los difuntos se encuentran conscientes en el lugar intermedio? Y también cómo se llama ese lugar intermedio donde van todos los espíritus de los difuntos. También qué ocurre cuando se abre el sexto sello, qué ocurre con las oraciones de los santos. Y finalmente terminaremos trabajando con las trompetas. ¿Qué afecta la primera trompeta, la segunda trompeta, la tercera y la cuarta trompeta? Bien, vamos a comenzar de inmediato entonces a trabajar con esta clase número 11. Como siempre, a medida que vamos avanzando, ustedes pueden ir planteando preguntas que vayan surgiendo de la clase. Estamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer, por favor, mis hermanos, el verso 9 al verso 11, por favor. Capítulo 9, capítulo 6, perdón, verso del 9 al verso 11. Hermano Alexi, por favor, si lo tiene, vamos a darle lectura a esa porción bíblica. ¿Cuál era, profe? Fui a buscar mi Biblia, no la tenía a mano. Ah, ok. El capítulo 6, verso del 9 al verso 11. Capítulo 6 del 9 al 11. Correcto. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, perdón, sí, el 9, perdón. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Tal 11? Sí, por favor, hermano Alexis. Muy bien, ahí está. Ahí está bien. ¿Qué es lo que ve Juan? Ve las almas de los mártires. Los mártires gritan a gran voz, verso 10, pidiendo venganza. Los mártires reciben unas ropas blancas y se les dijo que esperaran o tuvieran un poco más de paciencia, porque todavía debe cumplirse el número de los que deben ser muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Con respecto a esta sección bíblica, ¿qué podemos inferir acerca del estado en el cual se encuentran los difuntos creyentes en Jesucristo? Lo primero que podemos ver es que están conscientes. En el Antiguo Testamento había un lugar que en hebreo se le llama el Seol. Todo esto era el Seol. Bueno, no sé si poner Seol acá, pero igual lo voy a escribir. El Seol. El Seol. Todo esto se llama el Seol. Es algo espiritual. Aquí lo estoy haciendo el Seol en forma circular para efecto didáctico nada más, pero no vaya a creer que usted que es como el planeta Tierra o como una esfera el Seol. No es algo físico, simplemente algo espiritual. Y las personas que se van allí están en un estado incorpóreo, en un estado inmaterial. Solamente el alma o el espíritu está allí. Ese es el idioma hebreo, el Seol. Si queremos transportar o vertir el significado a otro idioma, al griego, sería el Hades. En latín sería infernum. Si nosotros lo castellanizamos, diríamos que es el infierno. Pero no es
el infierno como usted está pensando o cuando escucha por vez primera la palabra infierno, sino que tiene varias connotaciones este vocablo, no tiene solamente un solo significado. Puede referirse o describir la sepultura común, la fosa donde es depositado el cuerpo muerto, pero también alude al lugar donde se van los espíritus de los difuntos. Digo lugar para utilizar algún vocablo, alguna palabra, porque los lugares presupone algo material y como esto no es material, no sé qué otro nombre utilizar para describir a esta esfera espiritual o inmaterial, incorpórea donde se van las almas. En el Antiguo Testamento era un lugar lúgubre, un lugar sombrío, desconocido, muy ambiguo, donde no se sabe qué ocurre ahí, si están conscientes o no están conscientes. En el libro de Eclesiastés dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben y perecen todos sus sentimientos, sus pensamientos, y nada más tiene ninguna relación con lo que ocurre en el mundo de los vivos. Uno de los salmistas dice, en el Seol, ¿quién te alabará? No hay seguridad si hay alabanza en el Seol o no hay alabanza. Todos se iban ahí, a este lugar, en el Antiguo Testamento, según la comprensión del Antiguo Testamento. Pero siempre debe considerar usted que la revelación es progresiva. Eso significa que Dios da a conocer progresivamente la verdad. A medida que el hombre esté preparado para recibir nuevas verdades, Dios se la va otorgando. Es como la educación, por ejemplo. A un niño de primero básico, segundo básico, no se le puede mandar a escribir ensayos, monografías, tesis, por ejemplo, o trabajo de investigación de campo, que sean de rigurosidad académica, como la universidad, por ejemplo, sino que tiene que ir creciendo, desarrollando, aprendiendo, y a medida que vaya creciendo en su desarrollo educacional, se le van exigiendo o demandando más exigencia. También acá, con respecto a las doctrinas que Dios reveló a los seres humanos, no podía revelar toda la verdad de un viaje, sino que fue revelando a medida que el ser humano estuviese preparado para recibirla. En el Nuevo Testamento, por esa razón, en el Nuevo Testamento, ahora se nos dice que en ese lugar hay una separación abismal. Ya supongamos que esto sería una separación. Esto sería la separación. Aquí arriba estarían los incrédulos y acá abajo estarían, perdón, arriba estarían los creyentes y abajo estarían los, los incrédulos. ¿Cómo podemos saber eso? Por el relato de Cristo y cuando relató la historia del rico y el Lázaro. Lázaro se encuentra en un lugar de tormento. En cambio, perdón, el rico se encuentra en un lugar de tormento. Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, o también se le denomina el paraíso, o los brazos del Señor, o descansando en el Señor, reposando de todo el dolor que pudo haber experimentado en la tierra. En el Nuevo Testamento recién se nos dice que no todos van al mismo lugar, sino que hay una separación dentro del Seol. A todo eso se le llama Seol, Hades o Infierno. Pero en el Nuevo Testamento hay una separación. En el Nuevo Testamento la parte superior donde van los creyentes se le llama paraíso, pero no es el paraíso definitivo, sino que es el paraíso donde se encuentran las almas incorpóreo, es decir, no tienen cuerpo, esperando la resurrección. Por eso se denomina también lugar intermedio. No tiene que ver con el purgatorio, sino con un lugar esperando la resurrección de los muertos nada más, pero ya están en la presencia del Señor. Por lo tanto, cuando leemos este pasaje bíblico, las almas de los mártires que están clamando, están eh, pidiendo venganza, se encuentran en la parte superior del Seol, del Hades o del infierno, en la parte que se conoce como el paraíso, o la presencia de Dios, o el seno de Abraham. Es un término para describir la presencia misma de Dios. Preguntas con respecto a lo que he comentado, mis hermanos. Quiero asegurarme de que captaron
estos conceptos o estas ideas, estos términos bien. Bueno, Pablo, ¿Sí, hermano Cristian? eh, comprendía lo que usted explicó. Siempre entendí que este lugar se encontraba en el centro de la tierra, em, pero tenía entendido de que posterior a la muerte de Cristo, aquellos que estaban en el seno de Abraham fueron retirados de ahí, eh, a un lugar en los cielos que no lo especifica como tal, que es como una antesala, digamos, para poder entrar a la presencia de Dios como una sala previa. Y siempre cuando leía esto de las almas de los mártires, siempre había comprendido de que ellos se encontraban en esa antesala y no en el seno de Abraham. Esa duda tengo, mi hermano. Perfecto, muy bien. El- Hay un pasaje en el libro de Salmos, si alguien me puede ayudar, por favor, hermanos, puede buscar ahí en internet. En lo más profundo de la tierra fui entretejido. Y me menciona en el Salmo donde aparece esa expresión. No recuerdo exactamente, pero en Salmo, en lo más profundo de la tierra fui entretejido. También está en la misma sección donde dice, mi embrión vieron tus ojos. Por favor, si me ayudan a buscarlo, se lo El agradecería Salmo mucho. 139. Salmo 139, perfecto. El Salmo 139. Muy bien, aquí está. Salmo 139. ¿Qué verso? Aquí está, ya. Ujú, ujú, ujú. Ya aquí está, en el verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Creo que voy a leer un poco más arriba para entender de qué está hablando. Es David el que está hablando acá. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Bueno, después dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. La palabra, cuando la expresión en lo profundo fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Cómo debe ser interpretado ese pasaje bíblico? En lo más profundo fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Él fue formado. ¿Se debe entender literal o en otro sentido? Habla David ahí, se lo aplican también a Jesucristo, Creo que no es literal, profe. ¿cierto? Porque el sentido común dice que no puede ser literal eso, el Mm. sentido común. Porque si lo interpretamos literalmente, diríamos que David, y si lo aplicamos a Cristo, fue entretejido, es decir, fue formado corporalmente en lo profundo de la tierra y entretejido en lo más profundo, en lo oculto, en lo profundo de la tierra. Es decir, en el centro de la tierra Cristo fue formado y cuando fue formado en el centro de la tierra, luego fue incorporado al vientre de María o al vientre de la mamá de David. El sentido común dice que eso no se debe interpretar literalmente, sino que debe interpretarse en un sentido figurado. Lo otro con respecto a los salmos. Salmo corresponde al género poético, clasificado dentro de la literatura poética, libros poéticos, literatura sapiensal y poética. La característica de la poesía, porque tiene muchas características, pero hay una característica universal y que cualquier escrito en el mundo, si tiene esta característica, esta cualidad, puede ser clasificado como un poema. ¿Y cuál es esta característica universal y fundamental o elemental de un poema? Es el uso de la metáfora. Por lo tanto, ahí está hablando en términos metafóricos, nada más.
Del mismo modo acá, cuando hablan acerca de Cristo, descendió a las partes más profundas de la tierra. Aprovechando la pregunta de mi hermano Cristian, voy a responder a eso, aunque me demore un poco, pero tengan paciencia, porque vale la pena. Aunque después lo vemos igualmente en el libro de Efesios, cuando veamos Epístolas Paulinas 2. Pero mientras tanto le doy un adelanto para que después se recuerde cuando veamos Epístolas Paulinas 2. El descenso de Cristo al Hades, o al Seol, como quiere denominarlo, o al infierno también. Recuerde, Hades, griego, Seol, hebreo, el infernum, el latín, infierno en castellano. Hay dos puntos de vista, el católico romano. ¿Qué dice con el catolicismo romano con respecto a, el descenso de Cristo al Hades o al Seol? El católico romano dice que Cristo descendió efectivamente a ese lugar denominado Hades o el Seol, a la parte superior del Seol, donde se encuentran los creyentes, y luego los aparta y se lo lleva a otro lugar, se lo lleva al paraíso, en la presencia de Dios. Recuerda la imagen de la circunferencia que realicé hace un momento atrás, la parte superior sería el que Cristo vino a buscarlo y luego lo trasladó a otro lugar y se lo llevó al paraíso. Se nos habrá entonces no sería el paraíso, sino sería en un lugar superior nada más dentro del Seol y ahora sí se lleva a otro lugar y eso sí, ese lugar se llama paraíso. Ese dice el catolicismo romano. La iglesia anglicana, Luis Berkhoff explica esto que estoy comentando, hermanos, en su libro Teología Sistemática. Si tienen la posibilidad de encontrarlo por ahí en PDF, ahí le va a dar más detalle en lo que yo le estoy comentando. La iglesia anglicana señala que Cristo fue a, si mi memoria no me falla, por eso lo ustedes pueden confirmar en Converco. La iglesia anglicana dice que Cristo efectivamente descendió al, a la parte superior del Seol, al Hades, pero no fue a buscar y trasladar a esa persona a otro lugar, sino que simplemente le fue a predicar el Evangelio para que lo entendieran aquellos santos que vivieron en el Antiguo Testamento. Fue a explicar el Evangelio para que se gozaran y disfrutaran de la obra que Cristo realizó. Pero no lo trasladó porque ya ese lugar es el paraíso y es el seno de Abraham. Temporal, esperando la resurrección, porque después vendrá la resurrección y estarán con cuerpo glorificado en el paraíso. Y la iglesia luterana ahora, luterana, la primera iglesia evangélica, aunque es de la iglesia de la Reforma Protestante, y es la iglesia histórica, pero se llama Iglesia Evangélica Luterana. Señala que Cristo descendió efectivamente al Hades, pero no descendió a la parte superior para trasladarlo a otro lugar, ni tampoco descendió al lugar superior, como dice la iglesia anglicana, para explicarle el Evangelio, sino que descendió a la parte inferior donde se encuentran los incrédulos y les explicó el Evangelio para condenación, es decir, le decretó la condenación. Le dijo que ya la obra fue consumada y ellos se encuentran en un estado de condenación perpetua. Bueno, ese descenso no sería tan positivo. Calvino, ¿qué dijo el reformador Calvino? Calvino interpretó el descenso de Cristo a las partes más bajas de la tierra, predicar el Evangelio a los que estaban muertos para que fueran juzgados en carne. Dijo, esto es metafórico, tiene que ver con la encarnación, no tiene que ver con que Cristo descendió a un lugar intermedio, allí le explicó, o trasladó, o decretó la condenación. Es metafórico nada más. Así lo interpretó Juan Calvino con respecto al descenso del Hades de Cristo. Y se encuentra en el credo, ¿ah? Y descendió a los infiernos. Pero cuando creo que fue Prisciliano o Rufino, bueno, Rufino creo que es, un padre de la iglesia, fue el primero en utilizar la expresión el descenso de Cristo a los infiernos, pero cuando él utilizó el vocablo descendió Cristo a los infiernos, fue como en el siglo cuarto más o menos, él estaba hablando acerca de que descendió a la sepultura,
Es decir, que su cuerpo fue, descendió a la sepultura nada más, no a ese lugar intermedio donde se van los espíritus de los difuntos. Por lo tanto, con respecto a eso, hermanos, ahí tiene cuatro posibilidades. Así que es complejo, estamos tratando de temas complejos ahí. No sé si expliqué un poco la pregunta, hermano Cristian, o lo dejé más confundido todavía. Sí, en parte. Profe, ¿Sí? la iglesia cristiana en ese sentido, en qué postura es la que se encuentra hoy en día? Porque el catolicismo sigue hablando de lo mismo hoy en día, no solamente en los tiempos de Cristo, hoy en día también el católico romano sigue haciendo lo mismo, que el alma no va directamente al cielo, sino que se encuentra en como en algo intermediario. Ah, purgatorio. Pero, claro, pero la iglesia cristiana hoy en día, la iglesia evangélica, la postura en general, ¿cuál sería? No sabría decirle, hermano Alexis, porque estas son la segunda, anglicana, luterana, la reformada de Juan Calvino. Ellos son cristianos. Bueno, son protestantismo del protestantismo histórico, Iglesia de la Reforma, protestante. Los evangélicos son los del movimiento de los avivamientos de los Estados Unidos, de Inglaterra, ahí estamos los bautistas, los aliancistas, eh, movimiento de santidad creo que también, y los pentecostales. Pero yo nunca, hermano, he escuchado, cuando yo he escuchado a pastores, evangelistas, predicadores, por ejemplo, se mueven entre el catolicismo romano y la iglesia anglicana, por ahí. Más del catolicismo, la misma postura del catolicismo romano yo lo he escuchado. Pero si lo buscamos en el artículo de fe, por ejemplo, es que además la pregunta que hizo usted, hermano Alexis, de los evangélicos. Para ser evangélico no Mm, se necesita artículo de fe o catecismo. Por eso que es complejo porque no tenemos los evangélicos catecismo. Por la claro, misma esencia de evangélico. En cambio, la iglesia católica romana, anglicana, luterana, reformada de Juan Calvino, adscriben al catecismo para ser miembro de estas congregaciones. En cambio, los evangélicos somos libres en ese sentido. Por lo sí, tanto, puede variar. Yo lo he escuchado una variedad de mm, opiniones con respecto a esto, por la misma esencia de los evangélicos. sí, es que más que nada en lo que usted mencionaba, si, o lo dejó confundido, no sé, yo creo que no es que no haya dejado confundido en el caso mío, sino que abre un poco más esta expresión, un poco de lo que dice el libro de Efesios en cuanto a esos versículos. Exacto. Porque la gran mayoría de las predicaciones que hemos escuchado es que Mm, Cristo descendió y cuando se ha predicado descendió es porque descendió a los infiernos, o al mm, infierno en este caso. Y considerando que él fue a predicar, ¿no es cierto?, acerca de que él era la promesa por la cual estaban esperando. Y eso es lo que correcto. por lo menos yo siempre he escuchado. Y luego se lo llevó a otro lugar, ¿o no? Al paraíso. Claro, exactamente, sí. Ah, punto uno, el punto número uno del catolicismo romano. Puede Claro, ser que se sí. adopte esa definición, hermano Alexis, porque la gran cantidad de evangélicos aquí en Chile, no sé si, bueno, en América Latina también, provenimos del catolicismo romano. Lo más probable que por eso se debe a esa postura, la más típica, la más tradicional o clásica. En cambio, para ser anglicanos, luteranos o reformados, ellos tienen muy claro porque proviene de un catecismo. Esa es la razón lo más probable. Bueno, Pablo, ¿Sí, hermano Cristian? ¿sabe? Yo igual creo que porque también es como bien enseñado eso. Yo recuerdo predicaciones del hermano G. Ávila, eh, donde él habla de visiones de una antesala en los cielos, de gente esperando con vestiduras blancas. Yo he escuchado mucho testimonio de eso, hermano. Yo creo que a lo mejor en base a esos testimonios, la iglesia pentecostal afirma que esa gente fue retirada del seno de Abraham y está en una antesala esperando. Yo creo que por ahí también puede ir la idea. Y lo Muy bien. otro, la otra expresión que también yo he escuchado como para avalar esto es el tema de la nube de testigos,
que al decir nube indica de que ellos ya están arriba y no abajo. Es como el otro. Ah, perfecto. Muy bien. Excelente, hermano Cristian. Muy bien. Muchas gracias por sus intervenciones, mis queridos hermanos. Creo que ya hemos explicado esto de las almas. Ah, lo otro. Con respecto a estas personas, ellos están pidiendo algo muy diferente a lo que un cristiano debería pedir. Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba recibiendo las piedras, tremendas rocas que caían sobre su cuerpo físico, vi un video de, no sé si era ISIS o los que llegaron al poder en Siria actualmente, estaban lapidando a un hombre, o en Afganistán creo que era. Ah, pero qué impresionante, hermano, quedé muy, muy impresionado cómo las personas le tiraban piedras a un hombre, un joven, hasta morir. Fue realmente terrible. Bueno, eso es una práctica que ha realizado los judíos antiguamente y murieron cristianos de esa forma. Esteban murió así, lapidado. Le tiraron rocas, piedras hasta matarlo. Bueno, Esteban, ¿qué dijo? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pero estos santos están orando de manera diferente, porque dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pareciera, por esa razón algunos señalan que pareciera que fueran judíos que se convirtieron al Señor Jesucristo durante la época de la gran tribulación. Por eso oran así, porque es muy parecido a los salmos imprecatorios. Lo que han tomado salmos imprecatorios o los libros poéticos o literatura sapiencial, sabrán que lo que es un salmo imprecatorio. Los judíos utilizaban expresiones muy fuertes, muy agresivas, muy rudas, muy violentas contra sus enemigos en las oraciones hacia Dios. Decían, por ejemplo, que sus hijos sean estrellados contra las murallas y mueran, sus mujeres sean muertas, le quiten todas sus tierras, ellos sean esclavizados, sean asesinados, pisoteados, que sus hijos sean huérfanos y que sean esclavizados. Es terrible lo que están pidiendo estos salmistas. A eso se le llama los salmos imprecatorios. Ellos están pidiendo algo similar a esto. Por lo tanto, se interpreta normalmente que son judíos que se convirtieron durante la gran tribulación. Me hicieron aquí una pregunta en el chat. A ver, a veces veo el chat. Hermana Patricia dice, hermano Pablo dice, ¿no serían entonces los discípulos que murieron cruelmente? Porque en general siempre se ha dicho que ellos son los mártires. Muy bien. Bueno, eso es la hermana pregunta. ¿No serían entonces los discípulos que murieron cruelmente? Se refiere a los apóstoles, ¿verdad, hermana Patricia? Porque en general siempre se ha dicho que son los mártires. Muy bien. Dice que sí, la hermana Patricia. El- Bueno, aquí nos enfrentamos a una escuela de interpretación. La escuela de interpretación que estoy utilizando. Ya, buena pregunta, hermana Patricia. Bueno, todas las preguntas son buenas, mis hermanos. Eh, pero es normal estas distintas preguntas y estoy acostumbrado ya porque eh, el viernes me hicieron preguntas cuando estudiamos Apocalipsis, ayer igual en Puerto Montt, presencial también muchas preguntas, inquietudes en temas escatológicos. Estoy presentando la posición del premilenialismo, premilenialismo. Todo entiende lo que es el premilenialismo, ¿verdad? Cristo viene antes del milenio, esa es la idea, premilenialismo. Hay un premilenialismo que es el premilenialismo histórico. Histórico. El premilenialismo histórico señala que es post-tribulacionista. Ahí están apareciendo muchos términos, pero no importa porque es necesario para entender el libro de Apocalipsis. El premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico es la postura que señala que Cristo viene antes del milenio, viene a establecer el milenio, y el milenio es un periodo de 1000 años donde Cristo gobierna sobre la tierra juntamente con la iglesia y la iglesia, gobierna también toda la nación. Post-tribulacionista
en relación con la gran tribulación. Este punto señala que la iglesia pasa por la gran tribulación, aunque es protegida de las plagas que caen en el mundo durante el periodo de la gran tribulación, pero no es protegida de la persecución del anticristo. Por eso el anticristo mata a muchos seres humanos. Por eso los cristianos serían los discípulos de Jesucristo serían los que han sido muertos durante este periodo del capítulo 6. Entonces lo estaríamos interpretando desde el punto de vista premilenialista histórico. Pero también hay otro tipo de premilenialismo, es el premilenialismo dispensacionalista. Dentro del premilenialismo histórico dispensacionalista hay dos. Hay uno que es el pretribulacionista y también hay otro que es el mesotribulacionista. Ahí tenemos, dentro del dispensacionalista. El pretribulacionista indica que Jesucristo viene a buscar a su iglesia antes de la gran tribulación, es decir, antes de los 7 años. No va a estar la iglesia entonces cuando se manifieste el anticristo, simbolizado en el caballo blanco del primer sello que he desatado, donde hay un periodo de paz, 3 años y medio. La iglesia no está durante ese periodo, porque le fue levantado antes. A esto se le denomina el rapto o el arrebatamiento, que cree en la segunda venida, pero en dos fases, pretribulacionista. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Como no pasa por la gran tribulación, entonces el capítulo 6, estas almas que están clamando: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas o no juzgas la sangre nuestra? Entonces ellos no serían cristianos, no sería la iglesia, porque la iglesia fue arrebatada ante la gran tribulación. Ellos están dentro de la gran tribulación. Tuvieron que haberse convertido entonces. Y por la forma de orar es muy similar a la de los salmos imprecatorios. Por eso que algunos señalan que estos son judíos que se convirtieron durante la gran tribulación, después que la iglesia fue arrebatada, según ese enfoque pretribulacionista. También hay otro enfoque, el mesotribulacionista, indica que la iglesia es arrebatada en medio de la gran tribulación. La iglesia pasa por los 3 años y medio de paz, donde está presente el anticristo, y antes de que comience la gran tribulación de los 3 años y medio siguientes, finales, la iglesia se va al paraíso. Ese es el punto de vista del premilenialismo dispensacionalista. Si la hermana Patricia habla acerca de que son los santos, los discípulos del Señor Jesucristo que fueron muertos, entonces ahí estaríamos empleando otra escuela de interpretación de Apocalipsis. Aquí nosotros estamos en una escuela de interpretación que se conoce. El presupuesto de lo que yo presento es dentro de esta escuela de interpretación de Apocalipsis, es la futurista, pero sin deslegitimar o sin considerar la escuela preterista. La escuela preterista, entonces, se refiere, según la escuela preterista, estos, o borré ahí, ya, pero más o menos se entiende lo que quiero expresar. Según el punto de vista preterista, es decir, todo lo que dice el libro del Apocalipsis ya se cumplió en la época de Juan. Entonces, efectivamente, estos santos que están clamando serían los discípulos del Señor Jesucristo, quienes fueron muertos tanto por los judíos como por los romanos. La respuesta es conforme a la escuela de interpretación, o la enseñanza sería de acuerdo a la escuela de interpretación que maneja o que ha adoptado el predicador. Yo creo que lo expliqué. Hermana Patricia, por favor, si me dice si se comprendió bien, por favor. Con lo demás, hermano, igual.
Perfecto, sí, ok. Vamos a borrar entonces aquí. ¿Se entendió, hermanos, verdad? El premilenialismo histórico, el, y también el premilenialismo dispensacionalista, pretribulacionista, mesotribulacionista. ¿O hay alguna duda con tanta terminología que estoy empleando? Hermano Cristian, hermano Alexis. Sí, hermano Pablo, se entiende por mi parte. Perfecto, qué Sí, bueno. profe, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Bor igual. Sí, profesor, se entiende. Qué bueno, muy bien. Qué bueno. Bueno, con respecto al dispensacionalismo, está muy cuestionado actualmente el dispensacionalismo, pero son etapas, son momentos que pasa la iglesia, y no hay que desesperarse tampoco o comenzar a cambiar el punto de vista tradicional de nuestras iglesias evangélicas, eh, todas las iglesias evangélicas bautistas, aliancistas, y pentecostales también, por el hecho de recibir algunas críticas con respecto a un enfoque teológico o escatológico que hemos adoptado, porque esto ocurre así. En algún momento fueron premilenialistas la iglesia, después fue amilenialista, después la iglesia fue con tendencias y muchas investigaciones, muchas predicaciones y enseñanzas fueron postmilenialistas, y ahora otra vez vuelve al premilenialismo y se abandonó el premilenialismo histórico y después se enfatizó el premilenialismo dispensacionalista. Ahora se está tratando de volver al amilenialismo. Estos son como olas, va como una montaña rusa. Por lo tanto, siempre en la historia de la iglesia ha ocurrido lo mismo. Lo importante es conocerlo y adoptar uno, porque no podemos no tener ningún enfoque escatológico. Las raíces de el premilenialismo dispensacionalista proviene de Lacunza, Manuel Lacunza, que fue un chileno nacido en Santiago, jesuita. Él quiso establecer el reino de Dios aquí en la tierra y después lo expulsaron del imperio español porque tenía mucho poder, mucho dominio, y lo expulsaron y él se fue al exilio a Inglaterra. La conclusión de Lacunza fue que él no podía establecer el reino de Dios aquí en la tierra, bueno, no él, sino la Iglesia Católica Romana, no podía establecer el reino de Dios aquí en la tierra, por lo tanto esto tiene que hacerlo Jesucristo mismo. Él tiene que venir a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Escribió un libro, una teoría, o dio el esquema general, y después, allá en Inglaterra, lo va a leer John Derby, y él va a establecer las ideas de Manuel Acunza, y al premilenialismo histórico lo va a cambiar, lo va a sustituir por el dispensacionalismo. Y él va a indicar que Cristo viene antes de la gran tribulación, y ahí establece él el rapto o el arrebatamiento de la iglesia en periodo de 7 años, y después va a establecer Cristo su gobierno por 1000 años aquí en la tierra. Y esto, lo que escribió, o las investigaciones de John Derby, esto fue en, en el siglo XIX, estamos hablando del año siglo XX, perdón, sí, estamos hablando del año 1900. Después, la iglesia en toda América Latina fue influido por las investigaciones de un teólogo de Estados Unidos, Scofield, la Biblia anotada de Scofield. Y él ya viene con el esquema muy desarrollado y elaborado de John Derby. Pero las raíces son de Manuel Acunza, un chileno. La iglesia adventista del séptimo día estudia hasta el día de hoy la Acunza. Y la gran mayoría de evangélicos no sabe cuál es el origen del premilenialismo dispensacionalista. Hermano Borgi, adelante. Profesor, quería hacerle una consulta. ¿Sí? Bueno, en realidad tengo varias dudas yo con esto. Lo Primero, dejé más confundido en entonces, qué hermano Borgi. año? No, no, lo que pasa es que estas dudas lo he tenido siempre, no, no es de ahora. Ok. Primero, ¿en qué año empieza o sea, en qué año empieza el dispensacionalismo con este señor Lacunza? Eso es lo primero. Y lo segundo, la patrística, los padres de la iglesia, los padres apostólicos.
¿a cuál posesión más se adherían? Se adherían ellos en su teología escatológica. ¿A cuál de las posiciones? ¿A milenista, pertribulacionista? Son Perfecto. dos preguntas en una. Muy bien. En cuanto a antigüedad, en cuanto a antigüedad, podríamos decir la iglesia primitiva acá, iglesia antigua mejor, ese me gusta más. La iglesia antigua sería mile, premilenialista, premilenialista. El amilenialismo surge en el siglo IV con Agustín de Hipona, con Agustín. Y si mi memoria no me falla, hermano Boris, el postmilenialismo, no sé si es del siglo XVIII, XVII, XVIII por ahí. No me atrevería a decir una fecha exacta, pero es posterior. Aunque algunos postmilenistas dicen, nosotros podemos encontrar esto en los padres de la iglesia primitiva, pero no son muy persuasivos. Pero oficialmente es tardío. Ahí va por el orden cronológico, desde lo más antiguo hasta lo más nuevo. Premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo. Con respecto al premilenialismo, el histórico alemán antiguo, y de hecho por eso se le llama histórico. El dispensacionalismo, eso surge a final del siglo XIX, 1800 y tanto. A final del siglo XIX, tengo que poner ahí, pero se entiende. Eso en cuanto a orden de histórico, orden cronológico, hermano. Profesor, entonces ¿cómo se llama? Amilenialismo es con Agustín. Exacto. El postmilenialismo, ¿cuándo dijo que surgía? Es muy tardío. Y no me atrevo a decir la fecha porque no me acuerdo, hermano. Yo lo he leído, sí, sin embargo, pero surge algunos de los movimientos de John Wesley, por ejemplo, aunque John Wesley no le interesó el tema escatológico. Algunos dicen que tenía tendencia, por lo que dijo, tendencia al postmilenialismo, pero el movimiento de santidad, los del movimiento de santidad, ellos sí fueron postmilenialistas, definitivamente. Aunque después van a adoptar el premilenialismo e incluso el premilenialismo dispensacionalista. Pero estos son por etapas históricos, asciende, después desciende. De acuerdo a la época se van adoptando distintos enfoques escatológicos. ¿Me podría repetir cuál fue el nombre de este señor que, el fundador, digámoslo así, del dispensacionalismo, el que nombró? Este es Juan Derby, John Derby, Darby, Darby. Este fue John Derby. Pero el John Derby bebe o desarrolla su ideología de Manuel Lacunza, un chileno, nada más, nada menos. Cuando yo le digo Manuel Lacunza era chileno, nació en Santiago, era jesuita, los hermanos se sienten orgullosos porque dicen, wow, un chileno estableció las bases escatológicas de lo que nosotros actualmente hemos adoptado en nuestra escatología latinoamericana. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Un chileno. Estaba pensando lo Bueno, mismo. así es. Así es la historia. Hay que conocer más a Manuel El, Lacunza. Los adventistas son los que más estudian a Lacunza. mm, Profesor, la iglesia antigua, la primitiva, digamos, era adoptaba el premilenialismo histórico. Exactamente. El premilenialismo histórico. El Ya, para amilenialismo con anotarlo. Agustín de Hipona, de hecho, estableció Agustín de Hipona el amilenialismo porque no le gustaba a las personas, a la gente que hablaba del milenio, porque lo consideraba como muy sensual, muy material, muy carnal, porque decían él lo que dice Agustín de Hipona, que iban a comer, iban a beber, iban a tener fiesta, lo iban a pasar re bien aquí en el mundo. Eh, él se imaginaba que esta fiesta, estas bodas, era una comilona, una tomatera,
era como una fiesta y eso a alguien que prefirió, o en la época cuando surge el movimiento monacal, el ascetismo, eso eso es pecado, es algo carnal, es algo donde no se fomenta el ascetismo, el dominio propio o, la negación a uno mismo. Eso era prácticamente, eh, ¿cómo se llama este pecado de comer mucho? Gula. Gula. La La gula. gula, eso, la gula. Así lo veía. Se estableció no por razones exegéticas, sino por razones, diríamos, ascéticas, por esa razón, no por términos exegéticos. Pero han prevalecido estos tres puntos de vista, el Eso enfoque es, del milenio. disculpe, eso es el amilenanismo, el que surgió con Agustín y Agustín no le gusta el milenio, ¿no? Así es, Por por lo que razones. decía la gente, porque decía que era muy carnal, muy sensual, porque iban a comer, iban a ver, lo iban a pasar bien, iban a vivir en fiesta. Bueno, yo creo que alguien habrá enseñado eso, no sé, pero no tiene nada que ver con eso. Lo va a pasar bien, es verdad, pero quizá él se imaginaba una fiesta mundana, como una discoteca, yo creo, van a bailar, van a tomar, hasta emborracharse, van a quedar botados en la calle, yo creo que algo así se habrá imaginado usted. Pero no es así, no se trata de eso el milenio. Ya. Todos estos recursos necesitamos tener en mente para leer Apocalipsis y adecuarnos también dónde estamos nosotros. En alguno de estos enfoques escatológicos nosotros nos encontramos. Bien, sigamos entonces, mis queridos hermanos. Aquí vamos a avanzar rápido. Mire que avanza la hora, ya. Pero está bien. El capítulo 6 verso del 2 al 17, ¿qué ocurre cuando se abre el siguiente sello, el sexto sello? Un gran terremoto. El sol se oscureció, la luna se tornó roja como sangre, las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, el firmamento desapareció, la montaña y la isla fueron removidas a sus lugares, los reyes, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Si usted le pregunta a un preterista qué significa todo esto del verso 12 al verso 17, recuerda, el preterista en la escuela de interpretación que señala que todo lo que dice el libro de Apocalipsis ya se cumplió en la época de Juan. Entonces un preterista leería esta sección de la siguiente manera. Un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Este gran terremoto se debe a que van a comenzar a caer piedras inmensas que van a enviar los soldados romanos sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tito Vespasiano, cuando sea destruido y caiga finalmente Jerusalén. ¿Qué más? El sol se puso negro como tela de silicio. ¿Por qué el sol se puso negro? Por el incendio en Jerusalén. Los romanos van a incendiar Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La luna también se volvió roja por lo mismo, por el incendio. La gente veía la luna en la noche como si estuviese roja, pero era por la llama del incendio en Jerusalén. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, que no se refiere a estrellas literales, sino que se refiere a las catapultas, las piedras encendidas o piedras que envían los romanos sobre Jerusalén para destruir las murallas. El cielo se desvaneció y todo monte y toda isla se removió de sus lugares. Aquí los preteristas van a citar a Flavio Josefo, un historiador judío que está describiendo todo lo que ve en la guerra de Roma contra los judíos en el año 70 después de Cristo. Y él dice, y de hecho lo escribe, es muy convincente el punto de vista preterista, que los romanos aplanaron todo el terreno para que pudiese avanzar el ejército y también con toda su indumentaria o instrumentos bélicos, sus carretas o los arietes, todo lo que ellos utilizan para asaltar a otro ejército que está muy bien atrincherado en las murallas de Jerusalén. Los reyes y todas las personas se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Flavio Josefo dice que personas se escondían en las cuevas dentro de Jerusalén donde encontraban y los soldados romanos iban a estas cuevas y asesinaban a todos los judíos.
Así lo interpreta el punto de vista preterista. El idealista es mucho más sencillo, el idealista. Esto está describiendo todos los terremotos, toda la destrucción cósmica, todos los desastres de la naturaleza, todos los problemas, las aflicciones que sufren los seres humanos a través del mundo. Y el libro Apocalipsis le da esperanza. También, si adoptamos el método o la escuela de interpretación futurista, futurista aquí ya diferente. Futurista esto todavía no acontece, ni lo podemos aplicar en cualquier de nuestros contextos, sino que el futurista dice, esto ocurre durante el periodo de la gran tribulación, de los últimos 3 años y medio. Habrá un gran terremoto, el sol se va a oscurecer, la luna se tornará como sangre, y caerán las estrellas del firmamento, no estrellas literales, porque son más grandes las estrellas que el planeta Tierra, con una ya es suficiente para acabar con toda la humanidad, tiene que ser una especie de meteorito, algo por el estilo, algo más pequeño. Pero va a ser extraordinario porque los montes y las islas van a ser removidas de sus lugares, es decir, va a ser algo muy espeluznante. Y la gente son incrédulos. Esto que va a ocurrir en la ira del Dios Todopoderoso, esto va a ocurrir durante la gran tribulación, pero sobre los incrédulos. ¿Cómo sabemos que son incrédulos? Porque estas personas nunca han orado a Dios. Porque hasta un ateo, mis hermanos, o hasta un agnóstico, alguien que no va a la iglesia, cuando se está hundiendo el barco, dice, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. O Señor, ahora sí que ahora creo en ti. O se enferma, por ejemplo, un hijo, y en la desesperación acude a cualquier cosa, a un chamán, a un machi, a cualquiera que le pueda ayudar. Acude a una iglesia cristiana evangélica y se convierten, entregan su vida al Señor porque están desesperados. Nunca han orado, nunca han conversado, fueron indiferentes, pero en la desesperación buscan a Dios. Pero estas personas son rebeldes, son realmente, tienen un corazón muy petrificado porque reconocen que lo que le está sucediendo es precisamente un juicio, castigo, la ira de Dios, porque dicen, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y están orando a las piedras. Una testarudez, una, un enfriamiento, una petrificación del corazón, un embrutecimiento de la conciencia que es incomprensible, porque oran como si estas piedras le pudiesen ayudar, pero la forma en que le ayudan es acabando con su vida. Bueno, ahí sabemos que son incrédulos entonces. Esta ira de Dios se desata sobre los incrédulos, no sobre los creyentes. Aquí lo vemos, los futuristas, si empleamos la escuela futurista, vemos la ira de Dios cuando Dios desate su ira sobre el mundo y sería la respuesta a los santos. Recuerde que anteriormente los santos estaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Dios justo, no juzga nuestra sangre? Bueno, ahora ya Dios está respondiendo a las oraciones de los santos. Ahora se está demostrando la justicia del mundo, ahora se está vengando el Señor con un terremoto, como estamos viendo. Bien, después en el intervalo entre el sexto y el séptimo sello hay otro ángel. Son 4 ángeles. Estos ángeles se encontraban en los 4 ángulos de la tierra. Su misión consistía en detener los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Se les ordena a los ángeles que detengan esta terrible destrucción hasta que los siervos de nuestro Dios hayan sido sellados en sus frentes. Luego son sellados 12.000 de cada tribu del pueblo de Israel. Después hay otro ángel que venía del oriente, venía con el sello del Dios vivo, gritó con gran voz a los 4 ángeles para que no hiciera daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. El número de los siervos de Dios quienes fueron sellados, dice esta porción, 144.000 de la tribu de Israel. No se menciona ni Dan ni Efraín en esta lista. Estos 144.000 no son la iglesia, tampoco corresponde al número total de judíos que serán salvos durante la gran tribulación. Los 144.000 constituyen solamente un grupo especial de aquellos que son apartados con el propósito de dar testimonio al mundo rebelde. Van a ser evangelistas entonces, 144.000 evangelistas que van a rodear el mundo para predicar el evangelio.
porque ya la iglesia no se encuentra. Ese grupo de israelitas es sellado con el fin de que sean protegidos no de la persecución del anticristo, sino de los juicios de Dios que se va a derramar sobre la tierra. No todos opinan, como lo acabo de mencionar, que es la postura pre-tribulacionista. Robert Mose es post-tribulacionista. Aquí yo voy combinando, mis hermanos, para que se vayan enterando de lo que opina uno y otro, para no presentar solamente un solo punto de vista. Porque todos estos son evangélicos. Robert Mose también es evangélico, y él es post-tribulacionista. ¿Cómo interpreta otro hermano lo mismo que nosotros estamos viendo acá en la gran tribulación? Él es post-tribulacionista, Cristo viene después de la gran tribulación. Interpreta a los 124.000 como refiriéndose a la iglesia. Si alguien dice que los 124.000 representan a la iglesia, lo más probable es que sea post-tribulacionista. Se dice que son judíos, entonces son pre-tribulacionistas, porque la iglesia no está. Indica que los 144.000 y la gran multitud son la iglesia, pero desde perspectivas diferentes. Después de los 144.000 se ve una gran multitud en el el verso 9. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestidura blanca, con ramas de palmas en las manos. En el verso 9. Gritaban a gran voz. A mí me hicieron una pregunta, un hermano, un pastor que estudia con nosotros, me dijo, ¿los pentecostales también celebran Semana Santa? Yo le dije, claro, lo celebramos también. No como el catolicismo romano o como la iglesia ortodoxa, pero igual lo celebramos, además la fiesta más importante de los cristianos. Y de hecho estaba viendo a un profesor mío que tuve en ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina, a Mike Shields, en Estados Unidos. Estaba celebrando él la iglesia con ramitas, celebrando la entrada triunfal. También tenían ramas. Se veía muy, muy lindo las ramas. Yo no me imagino, hermanos, con la iglesia nuestra, con ramas el domingo de Ramos. Yo no me imagino. Pero no creo que estaría mal. Sería muy parecido a los católicos, quizá por eso no le gustaría hacer esto. Pero la Asamblea de Dios en Estados Unidos no tiene ningún problema. ¿Se imagina, hermano Alexis, porque la Alianza tampoco celebra el Domingo de Ramos con ramas, por ejemplo, todos los hermanos con ramas? Sería extraño en una iglesia, por lo menos nuestra. No lo jugamos como católico al tiro. Claro, Claro, lo que claro, pasa es que la cultura en nuestro país se asocia el Domingo de Ramos con el catolicismo. Si ven un grupo de gente haciendo un peregrinaje así con ramitas en las manos, ah, son católicos. sí, sí, por Entonces, eso si yo nos creo que ven a nosotros con ramitas, van a decir, ah, son católicos. sí, 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 eso Pero no esa es son la razón. católicos, son evangélicos. Exactamente, sí, esa es la razón. Bien, bueno, ellos estaban con ramas en las palmas, gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. De día y de noche sirven al Dios en su templo. No sufrirán hambre ni sed, no las va a tirar el sol ni ningún calor abrasador. El Señor lo va a pastorear. Había dicho que habían, con respecto a los 124.000, esta gran multitud es diferente a la visión de los 144.000. Esta gran multitud no son los mismos, son dos grupos diferentes y se hallan en lugares distintos también. El primer grupo está formado por sellados de las 12 tribus de Israel. Estos están en la tierra y su ministerio tiene que ver con el anuncio del evangelio durante el periodo final de la gran tribulación. El segundo grupo, es decir, la gran multitud que sale de la gran tribulación, lo constituye un número incalculable, no precisado. Solamente Dios conoce la cantidad de personas. Estos proceden de entre todos los grupos étnicos de la tierra, pero ya están en el cielo, alabando a Dios porque han recibido la salvación por la fe en la obra de Jesucristo. Con respecto a los 124.000 sellados, ahí en esta lista no figura Dan, ni tampoco figura Efraín. ¿Por qué no figuran Dan ni Efraín en esta lista de los 124.000 israelitas? Wilf
esta pregunta me lo plantearon y el viernes. Bueno, yo no sabía, ni lo había visto siquiera. Pero como tengo algunos libros acá de Apocalipsis de varios autores, entonces ahora procedo a responder lo que dicen diversos autores. Wilfredo Calderón, por ejemplo, en un libro que él escribió hace bastante tiempo, el año 2003. Estas dos tribus, es decir, la de Dan y Efraín, encabezaron a las que se separaron de Judá en el año 931 y se corrompieron también con la idolatría. Por eso no aparecen en esta lista. Aparece José en la lista porque de esta forma se preserva la tribu correspondiente a Efraín, hermano de Manasés. Eh, Entonces Manasés y José cumplirían el número de los 12, de las 12 tribus de Israel. Irineo de León escribió a finales del siglo II que Dan no aparece en la lista porque según una tradición cristiana, cristiana, aseguraba que el anticristo saldría de esta tribu. Esto lo cita Robert Mouse en su libro. Me pareció interesante eso, ¿eh? Yo, claro, había leído estos libros antes, pero nunca me había detenido a pensar en Dan, por qué no se menciona. Cuando me lo preguntaron, aproveché de tomar apuntes de diversos autores. Pero encuentro interesante lo que dice Irineo de León, un padre de la iglesia muy antiguo, un cristiano. En esa época se decía que Dan no está ahí en Apocalipsis porque se supone, y lo decían los cristianos, de allí saldría el anticristo. Esto es lo que decían los cristianos de la época, no es que así va a ser, son distintas respuestas a esta pregunta de por qué no está ni Efraín ni Dan en esta lista de los 144.000 sellados de la tribu de Israel. Muchos de estos serán salvados, sin duda, creyendo al mensaje dado a través de los medios de comunicación y de la literatura que quedaron después del rapto por medio del servicio de los 144.000, dice Charles Ririe. Ahí se va aclarando y se van eh, despejando algunas dudas con respecto a cómo es que son salvados personas durante la gran tribulación si la iglesia no se encuentra. Charles Ririe responde, claro que siempre eh, con la especulación necesaria en este enfoque pre-tribulacionista, porque no hay claridad. Él dice, por medio de la literatura, los medios de comunicación, que van a quedar aquí en la tierra cuando la iglesia sea arrebatada. Por lo menos ya tenemos una respuesta para dar a aquellos que nos preguntan, ¿eh? Que son de otro enfoque escatológico y tribulacionista. ¿Quiénes son los que han salido de la gran tribulación? Charles Ririe dice que mayoritariamente son gentiles que se convirtieron al Evangelio. Evis Carballosa los identifica como grupos étnicos salidos de toda la tierra. Grupos étnicos, es decir, no son judíos, sino que son grupos étnicos de distintas nacionalidades. Puede incluir también ahí a los judíos, pero no son los únicos. Esta gran multitud que sale de la gran tribulación son una multitud de grupos étnicos. Justo González con Catherine González, en la edición del 2021, afirma que se trata de gentiles de todas las naciones, pueblos. Y estos son la contraparte de la otra multitud perfecta de entre los hijos de Israel. Otro autor, Warren Wiersbe, también una edición del 2021, advierte que no se puede leer el libro de Apocalipsis sin formarse una perspectiva global, porque el énfasis recae en lo que Dios hace por todo el mundo. El Cordero murió para redimir a personas de todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos. No hay duda de quiénes forman esta multitud, porque uno de los ancianos se lo explicó a Juan. Le dijo, estos son gentiles que han sido salvados por la fe en Jesucristo durante el periodo de la gran tribulación. Wilfredo Calderón responde también a aquellos que señalan que se trata de judíos. Dice, la palabra de Dios dice que había gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, no solamente judíos. Luego Wilfredo Calderón señala que algunos sugieren que probablemente sean judíos que vendrán de todas las naciones del mundo.
pero eso ya es demasiado forzar el texto. Ya eso es un estiramiento del pasaje bíblico de manera innecesaria. Bueno, eso es lo que podemos comentar con respecto a esta gran multitud, mis queridos hermanos. Los comento porque esas son las preguntas que me indicaron en las clases que he tenido durante esta semana y que no lo había considerado relevante, pero en vista de las preguntas, estas preguntas son las mismas preguntas de los hermanos de las iglesias, que se lo han planteado a los pastores, a los hermanos, son discusiones, conversaciones que ellos tienen que no hay claridad. Yo había escuchado también hace mucho tiempo de esta gran multitud que sale de la gran tribulación como judíos, de todas las lenguas, pero es mucho estirar el texto, un estiramiento y forzar el texto y hacer que el texto diga más de lo que dice. Eh, no me atrevería tanto a afirmar aquello. Es mejor interpretarlo como gentiles que se convierten durante la gran tribulación. Bueno, ¿y quién es cómo es que se convirtieron durante la gran tribulación? Por el testimonio de los 144.000 sellados. Por la literatura también, pues van a quedar videos, lo más probable, de predicadores. La iglesia van a quedar vacía, pero va a haber algo para buscar a Dios en esas iglesias. También recuerden, mis hermanos, que van a haber dos testigos que van a predicar el Evangelio en el mundo. Y también va a haber un ángel que va a predicar el Evangelio eterno a todo el mundo. Por lo tanto, quizás estas personas se convirtieron por el testimonio de de estos tres movimientos evangelísticos internacionales. Que usted me dice, pero el ángel todavía no predica el Evangelio, ni tampoco todavía los dos testigos predican el Evangelio. Recuerde que estamos trabajando con una literatura que se denomina apocalíptica, y la literatura apocalíptica no está ordenada de manera lógica ni cronológica, sino que es una especie de un sueño. Los sueños nuestros no están ordenados lógicos ni cronológicos, sino cuando usted sueña, sueña pero sin un orden. Bueno, usted cuando ha soñado sabe cómo son los sueños, que no tienen un orden, un esquema, una estructura mental o sistematizada. Los sueños son libres. La literatura apocalíptica es muy parecida a un sueño, no hay un orden lógico ni cronológico. ¿Qué más podemos mencionar con respecto a esto? También surgieron más preguntas. ¿Habrá personas que se van a salvar durante la gran tribulación? Cuando ya la iglesia no esté. Bueno, aquí está la respuesta, ¿cierto? Estos salieron de la gran tribulación, han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Por lo tanto, hay personas que se van a salvar durante la gran tribulación. El Espíritu de Dios se va a Hermano ir Pablo, durante la gran... ¿Sí, hermano Cristian? mi hermano, siempre he tenido la duda, durante la gran tribulación van a haber niños. Buena pregunta, hermano Cristian. Qué impresionante, hermano, ¿no? Cómo uno aprende, el que enseña realmente aprende dos veces. Porque uno aprende bastante cuando enseña. Esa pregunta ni siquiera, nadie me la había planteado, ni se me había ocurrido, jamás. El, pero no es muy compleja de responder, ¿cierto, hermano Bori y hermano Alexis? Yo creo que ustedes pueden responderla. Hermana Patricia también. A ver, Sí, yo igual. en lo personal, Hermano Patricia, yo en lo hermano Bori, perdón. personal, ya. Yo en lo personal no veo la razón por la cual no tengan que ver niños en la gran tribulación. Por ejemplo, hay un texto en Apocalipsis 3 o 16 que dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les fuera algo que se ponga una marca en la mano derecha y la frente. Cuando dice pequeños y grandes, podría referirse a un tema de edad. Ahora, yo no, por ejemplo, yo no veo un texto que podamos implicitar o un texto implícito, explícito, en lo cual podamos deducir que no va a haber niños en la gran tribulación. O sea, yo por lo menos nunca lo he leído. Ahora sí, hay algún hermano que tiene algún texto que, que lo diga, porque yo por lo menos nunca he escuchado esa teoría. Muy bien, hermano Boris. Hermana Patricia, adelante.
No, más que nada, igual me lo había planteado en algún momento, pero es que eso es como ya entrar en, como para Dios, ¿en qué momento se pierde la inocencia? ¿O en qué momento se Exacto, pasa a ser como el raciocinio de la persona? Porque igual hay hay una parte donde se pierde, po. Un niño a veces es niño y eso, como la inocencia no se va a perder hasta un cierto grado, pero es que es difícil como cuestionar eso. No sé, igual es complejo. perfecto, sí, tiene toda la razón. Muy bien. Hermano Alexis, Eh, bueno, no, sin duda que yo veo que valía la pregunta, considerando que estamos estudiando, ¿no es cierto? Estamos para poder hacer todas esas preguntas, todas esas dudas que puedan nacer y que podamos tener. Y yo comparto un poco con lo que dice el hermano Boris, que no hay un texto que indique que no van a estar los niños. Eh, ya simplemente habla como en términos generales el libro de Apocalipsis, por lo de menos de mi punto de vista, lo que he leído y lo que he ido aprendiendo también en hasta este punto. Eh, pero yo creo que sí, igual van a haber niños, van a haber mujeres embarazadas, adultos, ancianos. Yo creo que una ciudad normal como la que hoy en día tenemos, y sí, siempre se me viene a la memoria la Segunda Guerra Mundial, sobre todo lo que pasó con los judíos y en general toda la sociedad perseguida por los alemanes, ¿no es cierto? Que ahí hubieron muchos niños, muchos, muchos ancianos, muchas mujeres, y lo asimilo un poco a esa realidad. perfecto, hermano Alexis. Muy bien, muchas gracias, mis queridos hermanos, por la intervención y respuesta igual. Pensé que iban a citar el texto bíblico de dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Quizás lo habrán pensado, ¿cierto? Ujú, Sí. Bueno, pero la hermana Marisa dijo ujú. también, dejad a los niños venir a mí porque de tales es el reino de los cielos. Pero ¿en qué momento esos niños pierden, o perdón, en qué momento esos niños son responsables moralmente? Quizá ahí está la pregunta. Bueno, Dios solamente lo sabe, ¿ah? Si son moralmente responsables, entonces ya tienen la conciencia para arrepentirse y aceptar a Jesucristo en su corazón. Si lo aceptan, se van, pero antes de que hayan llegado a ese grado de responsabilidad moral, se van a ir con el Señor. Entonces, todos los bebés y todos los que están dentro del vientre materno, entonces se van con el Señor porque todavía no han llegado al grado de la responsabilidad moral. Llegando al grado de responsabilidad moral, que solamente Dios lo sabe, se quedan si no se arrepienten y no aceptan al Señor Jesucristo en su corazón. Yo creo que así podría responder esa parte. ¿Ah? Sí, hermano Bori, adelante. Tenía una consulta, pero no sé si alcanzamos a hacerla, porque ya Sí, lo voy a hacer un porque paso no a la- importa que nos pasemos un poco, porque recuerde que después de la segunda parte no tenemos clase, solamente el examen. Ah, de ver al examen. Ya, ya. Eh, Me consulta la siguiente. Los 144.000 que se describen en Apocalipsis capítulo 7 son el mismo grupo de 144.000 que se describen en Apocalipsis 14 cuando se nombran los vírgenes, o son dos grupos distintos. Yo he escuchado diferentes que son los mismos, otros que son dos grupos de 144.000, o sea que son 288.000 en total, dos grupos. Entonces esa es mi consulta, por ejemplo. Ah, ok. Si lo interpretamos textualmente, hermano Bori, unos son israelitas y los otros son solamente judíos, ¿ah? Son de la tribu de Judá. Ya no podrían ser los mismos ahí en ese sentido. De verdad son los de Judá, ¿verdad? Los otros. ¿Cuáles, cuáles son los de Los Judá? O del sea, de solamente de 14. la tribu de Judá. A ¿Ya? ver, acá. El 14, ¿verdad? Cántico de los Claro, 124.000. los de Apocalipsis 7 son 12.000 de cada tribu. Y ya, pero a ver, los de Apocalipsis 14 son solamente de Judá. A ver, vamos a ver. Había leído recién a Wilfredo Calderón que decía eso. Eh, y dice, después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion, con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como
arpistas que tocaban sus arpas. Claro, no dice si son de Judá, tampoco si son de Israel, ¿ah? Bueno, cuando trabajemos el capítulo 14, ahí va a tener una respuesta más completa, hermano, voy a ver qué dicen los distintos comentaristas, porque ahora no podría indicarlo. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos concluido entonces la clase de Sí. hoy. Hermano Alex, adelante. Sí, antes que finalice, lo que pasa es que estaba pensando que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, quizás ni hayan niños, porque hoy en día ya son muy pocos los matrimonios, las parejas que ya no quieren tener niños. Somos una sociedad vieja, está prácticamente hoy en día. Y también hay una interpretación respecto a lo que usted mencionaba, dejad venir a los niños a mí porque los tales del reino de los cielos, ¿Mm? que también hay una enseñanza ahí respecto a eso que Cristo indica en cierta forma la inocencia de venir a Cristo en cuanto a obedecer, Ah, en ok, cuanto a no ver perfecto. verdad. Por lo menos he escuchado varias predicaciones y también he leído en cuanto a la enseñanza en lo que Cristo hace, que sí, si viene, también es literal, pero también hay una enseñanza de la que Cristo nos enseña a nosotros, no Sí, solamente a los niños, a los adultos. correcto, muy bien. Así es. Correcto, correcto. Muy bien, mis queridos hermanos. Muy agradecido por sus importantes contribuciones que enriquecen la clase, mis hermanos. Vamos a concluir entonces.